digamos una cosa, la visión general de la vía glucolítica. Todos los tejidos utilizan la vía glucolítica para la oxidación, o pueden utilizar la vía glucolítica para la oxidación de glucosa, a fin de proporcionar energía. ¿Sí? Esta vía glucolítica constituye prácticamente, decimos que es el núcleo central del metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Quiere decir que prácticamente decimos que así yo coma una dieta carbohidratada o produzca glucosa endógena, o también pueden, ciertas sustancias pueden convertirse en glucosa, como hay ácidos grasos que pueden convertirse en glucosa, hay aminoácidos que pueden convertirse en glucosa. Finalmente, la vía glucolítica es la reacción central mediante la cual se oxida la glucosa. Y el producto final es el piruvato. ¿Sí? Ahora, hay 10 reacciones. Esta es. Primero, todos los tejidos pueden hacer vía glucolítica. Segundo, es una vía independiente de oxígeno. Es decir, que ustedes van a ver, es una vía que se oxida la glucosa, pero se oxida deshidrogenando. No oxigenando. ¿Sí? Aquí no hay incorporación de oxígeno, si ustedes ven algunas reacciones. No se incorpora oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se deshidrogenan algunos compuestos o metabolitos intermedios. Al deshidrogenar tenemos producción de NAD reducido y ATP. Vamos a ver. Vamos a tener clarito, por favor, dos cosas. Tenemos que siempre hacer que remarcar las cosas importantes. Primero, ¿en qué tejidos se realiza la vía glucolítica? En todos. ¿Cuál es la finalidad de la vía glucolítica? Producir energía. Tercero, es una vía independiente de oxígeno. ¿Sí? Es una vía independiente de oxígeno. Porque los metabolitos, vamos a ver, se deshidrogenan, no se oxigenan. Por eso también es una vía que puede compartirse, o también microorganismos anaeróbicos también la hacen. Quiere decir que no solamente los seres humanos, sino hay microorganismos que tienen la capacidad de hacer vía glucolítica. ¿Sí? Siguiente, ¿qué tejidos dependen de esta vía? Dependen, porque como había dicho anteriormente, si un tejido tiene otro combustible y no puede hacer la vía, no le pasa nada. Pero hay 3 tejidos que dependen de la vía glucolítica. Primero, neurona. Segundo, glóbulo rojo. Y tercero, el músculo esquelético en contracción, porque el músculo esquelético en reposo oxida preferentemente ácidos grasos. Pero cuando esté en contracción, ya echa de mano, lo primero que echa de mano es la vía glucolítica. Si alguien va a correr este momento, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener es, tenemos reservado ahí glucógeno, el glucógeno se demuele y vamos a tener glucosa dentro de estas células, y la glucosa se degrada en la vía glucolítica para obtener ATP. No es la única fuente de energía del músculo esquelético en contracción, porque también tenemos la creatina fosforilada, ¿sí? Pero la primera e indispensable es el glúcido. Por eso hoy cuando se ha visto trastornos de las reservas de glucosa en el músculo esquelético, al no poder luego realizar la vía glucolítica, pues hay fatiga o hay intolerancia a la actividad física. Bueno, vamos entrando en materia entonces. Vamos viendo las reacciones de la vía glucolítica, ¿no? Son 10 reacciones que en conjunto se denominan vía glucolítica. ¿Sí? ¿Cuál es la producción o por qué decimos que se produce energía? Se produce energía porque existen 2 formas de producir energía. La primera, hay un tipo de energía o un tipo de reacciones como esta de acá, como la 7. A esta reacción le llamamos fosforilación a nivel del sustrato. Quiere decir que a través de una enzima, aquí están las siglas, iremos viendo posteriormente el nombre, se transfiere un fósforo de un sustrato que está fosforilado, aquí 1,3-bifosfoglicerato, tiene grupos fosfóricos. Se transfiere un grupo fosfórico directamente al ADP para transformarlo de forma directa. Aquí, perdón, me olvidé decirles, esta es una vía citosólica.
transformarlo en ATP. Este proceso llamamos fosforilación a nivel del sustrato. Se transfiere grupos fosfóricos de este sustrato directamente al ADP y tengo como resultado, por decir entre comillas, directo de ATP. Primera forma. La segunda, que es la más importante en las rutas catabólicas, es la producción de coenzimas reducidas. Voy a poner el ejemplo, paso 6 o llamado paso oxidativo de la glucosa, de la glucólisis. Si yo tengo un compuesto, puedo deshidrogenar en un metabolito intermedio, le deshidrogeno a través de una enzima. Esta de hecho será una deshidrogenasa. ¿A dónde van los hidrógenos con los electrones? Cuando nosotros y revisamos la niacina, vimos que las formas coenzimáticas son NADH, mejor dicho NAD, o nicotina adenin dinucleótido, y NADP, es decir, fosforilado. El NADH mencionábamos que están prácticamente en la mayoría de rutas catabólicas de todos los nutrientes. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que veíamos cuando vimos la estructura química, tiene la capacidad de tomar 2 electrones, o vamos a poner 2 electrones, o un hidrógeno que lleva 2 electrones, que llamamos ion hidruro, y dejarle desprovisto del electrón al otro hidrógeno. Por eso decimos que se reduce, los electrones que están aquí, con los hidrógenos, se van hacia la molécula del NAD y queda convertido en NADH más H. ¿Por qué ponemos NADH? NADH, H se incorpora al NAD, a la molécula del NAD, y el H en positivo, voy a poner H más, está dado porque queda aquí en el medio el protón desprovisto del electrón. Entonces aquí nosotros, ¿cuál es la importancia de producir? Decimos, ¿y esto qué tiene que ver con la producción energética? Muchísimo. Estamos en citosol. Si esta célula tiene mitocondria, NADH tiene que irse ¿hacia dónde? Tiene que entrar a la mitocondria para que el complejo 1 de la cadena respiratoria lo oxide. Es decir, va a donar los hidrógenos con sus electrones a la cadena respiratoria. Complejo 1 de cadena transportadora de electrones. ¿Qué implica esto? Que los electrones que son dados a este complejo 1 viajen hacia el complejo 2, al 3, al 4, generando todo este tipo de reacciones que producen energía para que la ATP sintetasa, en definitiva, forme o sintetice ATP. En el plano energético, el proceso que acabo de explicar se ha determinado que produce la energía suficiente en el proceso de estas reacciones, complejo 1, 2, 3, 4, dentro ya de la mitocondria. Ya es un proceso oxidativo ya, porque necesita oxígeno en el interior de la mitocondria, y para que se transporten los electrones necesita el oxígeno molecular para que atraiga los electrones. Se produce la energía suficiente capaz de hacer la síntesis de 2.5 ATPs. Por favor, esto es importante, y no es que me he inventado yo, sino que ya se ha determinado que la producción de energía libre, todo el proceso que acabo de explicar, se utiliza para formar los enlaces de alta energía o acumular esa energía en estos enlaces del ATP, y por lo tanto todo el proceso sintetiza 2.5 ATPs. Es decir, cada NAD reducido que se produzca en el citosol o en las mitocondrias, que son en otros procesos catabólicos, van a dar como lugar la energía suficiente para sintetizar en la mitocondria 2.5 ATPs. ¿Cómo se llama este proceso? Fosforilación oxidativa. Quiere decir que la vía glucolítica, la fundamental o el interés de la vía glucolítica es sintetizar ATPs, y lo hace a través de 2 procesos. Directo, le estoy llamando directo entre comillas, ¿no? Para darme a entender. Fosforilación a nivel del sustrato. O a través de la producción de coenzimas reducidas, que a su vez se oxidarán en la mitocondria para producir ATP a través de la fosforilación oxidativa. Cuando nosotros vemos una ruta catabólica y observamos que existen coenzimas reducidas que se producen en el proceso, estamos ya hablando que es una ruta energética.
que la oxidación de esas coenzimas requieren fundamentalmente la presencia del oxígeno en la mitocondria. Entonces ahí si yo tengo una célula que va a tener o no tiene oxígeno, no puede hacer esta oxidación del NAD. Entonces el NAD, los hidrógenos tendrá que mandarle para otro lado, si tiene la finalidad de ir a la mitocondria y dar sus hidrógenos hacia la mitocondria, ¿no? Hacia la cadena respiratoria. Entonces vamos viendo dos cosas. Ruta catabólica, producción energética de dos maneras, y aquí tenemos en el citosol, aquí no vamos a ver que se oxigena, sino se oxida, que es un término distinto, no hay participación de oxígeno, sino hay oxidación a través de las deshidrogenaciones de las reacciones. Son 10 reacciones, el precursor es la glucosa, el producto es el piruvato, una molécula de glucosa de 6 carbonos y producimos 2 moléculas de 3 carbonos. Finalidad, producir H más H y producir ATP a nivel del sustrato, ¿sí? Tenemos dos fases, una fase que llamamos, son 10 reacciones, preparatoria, en la cual hay gasto energético. Y la segunda fase, que serían las siguientes 10 reacciones, es la de beneficios, porque aquí hay producción energética, tanto porque produce coenzima reducida, tanto como produce ATP. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la ganancia neta en toda esta vía glucolítica? ¿Cuál sería la ganancia neta de ATP? Perfecto. Ya lo vamos a revisar, ¿no? Nosotros tenemos que ir contabilizando. Vamos a ir contabilizando, por decirlo así. La ganancia neta de esta vía glucolítica son dos ATPs. Aquí vamos a ir viendo por qué. 2 ATPs en el citosol. Más le sumamos a la ganancia energética del número de NAD H más H. Quiere decir, si nosotros tenemos una célula que hace solo la vía glucolítica, tenemos y no puede tener o no tiene mitocondria, como el glóbulo rojo, o no puede oxidarle porque está desprovista de oxígeno, a pesar que tiene mitocondria, el proceso de fosforilación oxidativa no está presente, no podría. Entonces, nosotros tenemos una producción energética aquí prácticamente de 2 ATPs, porque me estoy adelantando por su pregunta. 2 ATPs que se gastan a la fase preparatoria. Aquí son 4 ATPs en la segunda fase, de producción o de beneficio, que produce la vía glucolítica. 4 menos los 2 de aquí, tengo 2 ATPs que hace la vía glucolítica en el citosol, que produce la vía glucolítica en el citosol. Ejemplo, glóbulo rojo producirá solo 2. Células anaeróbicas que no tienen capacidad de oxidarle al NAD reducido en la mitocondria, se queda solo con los 2. Pero en la mayoría de células que sí pueden oxidarle a este NAD reducido en la mitocondria, si tenemos 2 NAD reducidos en la mitocondria, que da los electrones de la mitocondria, ¿cuántos produce ahí? 2.5 ATPs por cada NAD reducido en la mitocondria. Al producir 2 la glucólisis, tenemos 5 ATPs. 5 ATPs más los 2 que están acá serían 7 ATPs, la producción energética completa de la vía glucolítica en tejidos aeróbicos. En tejidos anaeróbicos o desprovistos de oxígeno, desprovistos de mitocondria, como es el caso del glóbulo rojo, la producción es tan solo 2 ATP. Miren lo que es, el glóbulo rojo depende básicamente de su supervivencia para producir 2 ATPs, pero eso es lo único e indispensable que tiene. ¿Bien? Por favor, aquí hay también un desarrollo histórico de cómo se descubrieron la vía glucolítica. La vía glucolítica, más o menos, Luis Pasteur descubrió la fermentación producida por microorganismos. Después que existió células, por ejemplo, las levaduras, demostró que ese proceso también podría ser llevado por estas levaduras. Luego determinaron cómo sucedía esta fermentación.
Es decir, que el descubrimiento importante es que estas fermentaciones que le llamaban anteriormente, no conocida como glucólisis, sino como fermentación, requerían fosfato inorgánico. Y decíamos, ¿por qué requieren fosfato inorgánico? Ya hace muchos años, ¿no? Aquí está la razón. Necesitan incorporar fósforo en la vía, ¿sí? Y a su vez, también necesitaban, y cuando extraían los extractos o hacían extracción de ciertos compuestos de las levaduras, que ambas en estas células ocurría la glucólisis, y vieron que habían compuestos que llamaron las cimasas. Y las cimasas determinaron que ellos, más bien, que era una mezcla de enzimas. Y a su vez, con la participación de coenzimas como NAD, ADP, iones metálicos. ¿Qué quiero decir? Que hubo muchísima experimentación en levaduras, porque también hacen vía glucolítica, para determinar finalmente, más o menos que, eso fue en el año, más o menos en el 1850, pero después finalmente en 1940 determinaron que esta fermentación, más bien lo llamaron vía metabólica, y se denominó glucólisis. Quiere decir que hubo un sinnúmero de experimentaciones para terminar nosotros actualmente conociendo qué es la vía glucolítica, ¿sí? Hay ya algunos autores en donde encontraron hallazgos importantes de la vía. Entonces, incluso se le colocó el nombre de la vía en referencia a estos autores. Una vía llamada Emden-Meyerhof, que significa el apellido de las dos personas que hicieron estos hallazgos importantes de la vía glucolítica, ¿sí? Así es que de ahí se han ido descubriendo un sinnúmero de elementos más, ya no solo de la vía glucolítica, sino también del proceso de metabolismo del carbohidrato. Por ejemplo, se determina en la parte histórica una pareja de esposos que llamamos los esposos Cori, que ellos descubrieron la vía del metabolismo del glucógeno. Luego también científicos que también fue importante en el desarrollo de la bioquímica y de la ciencia, descubrió el ciclo de Krebs. Entonces, es importante, por favor, ir resaltando estos elementos, ya que este conocimiento que ustedes tienen actualmente no está únicamente descrito como una simple vía, sino ha pasado por todo un proceso para llegar finalmente a tener el resultado. Es decir, que esta fue la primera vía metabólica observada en un extracto de células, ¿sí? Y entonces tuvo un enorme impacto en el desarrollo de la ciencia. Así es que tener esto entre la vía glucolítica, luego después tenía que constatarse la vía glucolítica entre la fermentación en estas levaduras y la semejanza de la vía glucolítica con el músculo. Así es que la glucólisis es una de las vías más antiguas del metabolismo energético. Ocurre en casi prácticamente todas las células, aeróbicas y anaeróbicas, ¿sí? Así es que vamos a ver que algunas, la fase de oxidación que vamos a ver de las triosas, es decir, la fase de beneficios, ocurre también de manera universal. Bacterias, ¿sí? En células eucariontes también. Y en los mamíferos ocurren estos 10 pasos. ¿Ya? Vamos a ver. Paso 1. Fase 1 tiene 5 pasos, fase 2 tiene 5 pasos. Vamos a ir haciendo lo más sencillo que podamos, por favor, para no confundir. Si alguien me quiere interrumpir en el desarrollo de estos conceptos, por favor me lo hacen saber, ya que comenzamos ya a tener ya la descripción de vías metabólicas. Comenzaremos con la vía glucolítica, ¿sí? La preparación y ruptura de las exosas, ¿no? Primero, necesitamos tener fosforilación. La exoquinasa es indispensable, es decir, la exoquinasa con sus isoenzimas es indispensable para que la reacción pueda llevarse a cabo a una velocidad requerida por la célula. Se acelera la reacción de fosforilación y por lo tanto prácticamente decimos que la glucosa de inmediato es convertida ¿en qué? En glucosa 6-fosfato. Aquí vamos a ver conforme. Glucosa, exoquinasa,
o su isoenzima hepática, o aquí las isoenzimas musculares o de los demás tejidos, se fosforila en el carbono 6. Y tenemos, perdón, aquí es el carbono 1, este es el carbono 6, y tenemos un compuesto llamado glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Esto es importantísimo porque prácticamente decimos que evita que la molécula de glucosa pueda regresar a través de la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces aquí, por favor, es un secuestro intracelular. Sigamos. La siguiente reacción de la vía implica la conversión de la glucosa 6-fosfato, que es una aldohexosa, ¿no? La glucosa, a una cetohexosa, que es la fructosa, fosforilada, a la fructosa 6-fosfato. Esta reacción es catalizada por la fosfoglucoisomerasa, o llamada también, le vamos a poner fructosa isomerasa. Vamos a ponerle más bien el término para no confundir. Fosfoglucoisomerasa. ¿Qué hace? Cataliza la isomerización de glucosa, que es cetosa, que es aldosa, a una fructosa, que es cetosa. Glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Sigamos. Luego de esta manera tenemos la siguiente reacción. El carbono 1 puede ser fosforilado, ¿sí? Esta genera la capacidad de recibir un nuevo fósforo. ¿Y lo recibe a través de qué? Una nueva hidrólisis de ATP para desfosforilar ATP o tener un grupo fosfórico para incorporarle al carbono 1. Esta reacción que forma fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato es catalizada por una enzima de regulación clave llamada fosfofructoquinasa 1, la principal enzima de regulación de la vía glucolítica. La vía o la principal enzima de regulación de la vía glucolítica. Esto le da la característica de ser irreversible la reacción. Miren, reacción 1, irreversible. Una vez convertido en esto, no puede revertirse la reacción por la misma enzima. Reacción 2, reversible. Una vez convertido fructosa 6-fosfato, sí podría convertirse nuevamente en glucosa 6-fosfato. Tercera reacción, irreversible. ¿Sí? Así es que es una reacción completamente exergónica e irreversible. Irreversible. Fructosa 1,6-bifosfato. Reacción 1, 2 y 3. Enseguida se ocurre la siguiente reacción de ruptura del bifosfohexosa, es decir, de la fructosa 1,6-bifosfato, catalizado por una liasa llamada aldolasa. ¿Sí? Esta reacción es reversible y da como lugar la ruptura a dos monosacáridos que serían dos triosas. Aquí es una fructosa de 6 carbonos y aquí tenemos lugar a las dos triosas. Estas dos triosas van y el glis. La siguiente reacción, ¿sí? Estas reacciones reversibles, es decir, pueden convertirse de nuevo a estas. La siguiente reacción es catalizada por una enzima llamada triosa fosfatoisomerasa que hace que el dihidroxiacetona fosfato se convierta por una isomerasa entre triosas, se convierta la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Conversión de la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, al final de esta primera fase o fase preparatoria, tenemos que se producen finalmente dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una mediante esta reacción y la siguiente mediante la conversión de la dihidroxiacetona fosfato al gliceraldehído 3-fosfato. Siguiente, importante de esta fase, se gastan dos moléculas de ATP en la reacción 1 y la reacción 3, siendo reacciones irreversibles. Irreversibles. Siguiente elemento importante de esta primera fase, que nosotros tenemos una enzima de regulación en punto 3, fosfofructoquinasa. Vamos a ver después cómo se regula esta vía, ¿no?
¿existe producción energética aquí? No existe producción energética. Por lo tanto, decimos que es una fase de gasto o una fase llamada también de preparación y de ruptura de las exosas. Fase 1. Siguiente. Preguntas hasta esto de la primera fase. Preguntas de la primera fase. Doctora, con respecto a lo que si era irreversible, solo era en la reacción 1 y 3, ¿verdad? Solo 1 y 3. Ya, gracias. Solo 1 y 3. ¿Ya? Doctora, entonces se podría decir que las reacciones que usan que gastan ATP son irreversibles o no siempre. Sí, sí, podríamos decir así. Hay una razón explicativa de eso, es la que es por los enlaces químicos, ¿no? Entonces, al tener reacciones exergónicas es irreversible la dirección de la vía, perdón, de la reacción. Sí. Ya, gracias. Doctora, ¿Ya? en la cuarta reacción se forma una triosa que sería el dihidroxiacetona fosfato y también lo que es el gliceraldehído. Sí. En la reacción 4, la aldolasa no sintetiza esos compuestos. La aldolasa rompe. Es una liasa. Genera la ruptura de la fructosa, que es una exosa, le parte en dos. Y miren, el resultado es tal cual, como hemos visto, como ustedes deben haber visto, monosacáridos, las triosas. Entonces, hay ruptura prácticamente de la exosa, que sería la fructosa, para romperla en las dos triosas. ¿Ya? Bueno, la producción al final de esta fase es 2 moléculas de gliceraldehído, 3 fosfato. Entramos luego en la fase 2. En la fase 2, las siguientes 5 reacciones.